No voy a soltar a estos niños. Despídame si quiere. No los voy a soltar. Eso fue lo que Daniel Navarro escuchó decirle a su esposa, a la joven empleada española que vivía con ellos, mientras ella estaba arrodillada en el patio, sosteniendo a sus hijos gemelos contra su pecho como un escudo. Su esposa Elena estaba de pie frente a ella, temblando de rabia, con lágrimas corriendo por su rostro, gritándole que los soltara. Y Daniel, un hombre que dirigía una empresa multimillonaria, que tomaba decisiones de cientos de miles de euros todos los días, se quedó allí completamente paralizado, porque no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Y lo que estaba a punto de descubrir aquella tarde iba a destruirlo de una manera que ningún fracaso en los negocios jamás logró. Ahora, antes de que te cuente lo que Daniel descubrió, y créeme, no estás preparado, hazme un favor, dale a me gusta ahora mismo, suscríbete si aún no lo has hecho y deja un comentario diciéndome esto. ¿Alguna vez te has quedado completamente ciego ante algo doloroso que estaba sucediendo justo frente a ti? Vamos, escribe. Tu interacción ayuda a que esta historia llegue a alguien que realmente necesita escucharla hoy. Ahora vamos allá. Era un sábado por la tarde de agosto en Madrid, España, uno de esos días en los que el sol pesa en el cielo y el aire casi no se mueve. Daniel había salido de la oficina de su casa apenas 2 minutos antes, buscando una carpeta que había olvidado en la mesa del salón, llena de contratos para una reunión con inversores el lunes. Un negocio que podría expandir su empresa a 3 nuevas ciudades. El tipo de negocio que había consumido cada uno de sus pensamientos en el último mes. Pero en el segundo en que pisó el patio y escuchó la voz de Elena cortando el silencio, cada contrato, cada inversor, cada cifra desapareció de su mente. Elena estaba rígida sobre el suelo de piedra del patio, con cada músculo de su cuerpo bloqueado. El brazo derecho extendido en dirección a María, la joven empleada española que vivía con ellos, en un gesto que oscilaba entre la acusación y la desesperación. Daniel llevaba casado con esta mujer 15 años. Ya la había visto enfadada, ya la había visto frustrada. Pero esto era otra cosa completamente diferente. Era más profundo, más antiguo, como algo que venía creciendo en silencio durante mucho tiempo. María estaba arrodillada sobre la piedra caliente por el sol, sosteniendo a los gemelos de 5 años, Enrique y Lucas, apretados contra ella. Los niños tenían sus bracitos enrollados en el cuello de ella, agarrados con fuerza. Sus cuerpecitos temblaban de esa manera silenciosa que tienen los niños cuando están asustados, pero intentando no empeorar las cosas. «Tienen miedo», dijo María con voz baja, pero firme. Ella miró a Elena, no con desafío, no con sumisión, solo con certeza. «Tú no decides si mis hijos tienen miedo o no», respondió Elena. Su voz se quebró a mitad de la frase, elevándose más de lo que pretendía. Daniel puso un pie en el patio. El corazón le martilleaba contra las costillas y, por primera vez en años, tal vez por primera vez en su vida, miró lo que realmente estaba sucediendo dentro de su propia familia. «Elena, ¿qué está pasando?», preguntó Daniel. Su voz salió extrañamente tranquila, considerando la tormenta que rugía en su pecho. Elena giró la cabeza levemente en su dirección, pero no apartó los ojos de María, como si cualquier segundo de distracción pudiera cambiarlo todo. Y había algo en su rostro que Daniel no reconoció. No era solo rabia, no era solo frustración, era algo más denso, más antiguo, algo que venía creciendo silenciosamente durante mucho tiempo, sin que él se diera cuenta jamás. Solo esa percepción ya hizo que el estómago se le encogiera. «Pregúntaselo a ella», dijo Elena, y había algo destrozado en esas simples palabras. «Pregúntale por qué estaba aquí fuera con ellos de nuevo. ¿Por qué nunca escucha una sola cosa de las que digo? ¿Por qué cada vez que doy una instrucción clara, ella hace exactamente lo contrario? ¿Por qué actúa como si tuviera más derecho sobre mis propios hijos que yo? Como si yo fuera una extraña en mi propia casa y ella fuera la verdadera madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente entre ellos. Daniel miró a María. Realmente la miró, tal vez por primera vez desde que había empezado a trabajar en la casa hacía 8 meses. Elena se había encargado de la contratación por completo a través de una agencia especializada. Él recordaba vagamente que Elena había dicho que María era responsable, experimentada, con excelentes referencias. Aparte de eso, él no había prestado atención. Contratar al personal doméstico siempre fue el departamento de Elena. «Yo solo los estaba cuidando», dijo María. Su voz tembló levemente, pero se mantuvo firme en el fondo. Estaban jugando en el patio.
Tuvieron sed. Entré y traje agua. Solo eso. Ahora presta mucha atención a lo que ocurre a continuación, porque es aquí donde todo comienza a desmoronarse. ¿Agua?, repitió Elena, y soltó una risa corta y amarga que no tenía nada de cálida. El tipo de risa que conlleva decepción, tristeza y una resignación profunda al mismo tiempo. ¿Realmente crees que esto es solo por agua? ¿Realmente crees que soy tonta? ¿Que no veo lo que está pasando debajo de mis narices cada santo día? Daniel sintió que algo se retorcía dentro de él, una profunda incomodidad que comenzó en el estómago y subió lentamente hasta la garganta, dificultándole la respiración. «Elena, vamos con calma», dijo él, dando un paso adelante. «Los niños están asustados. Se nota en sus caras. No entienden lo que está pasando. ¿Con calma?». Elena se giró hacia él por completo ahora, dejando a María temporalmente a un lado. «¿Quieres que vaya con calma, Daniel? ¿Realmente crees que este es el momento para la calma? Te pasas todo el día en esa oficina, encerrado con tus papeles, tus reuniones y tus llamadas importantes. Sales a almorzar con clientes. Vuelves después de que ya están dormidos. ¿No ves lo que yo veo cada santo día? ¿Y ahora quieres decirme que me calme?». Como si estuviera exagerando, como si estuviera siendo irracional. Sus ojos estaban rojos, no solo de rabia, sino de algo que se parecía mucho más a un dolor crudo, expuesto. El tipo de dolor que se guarda durante tanto tiempo que, cuando finalmente sale, viene en una ola que no se puede detener. «Claro que me doy cuenta», respondió Daniel, pero su voz salió débil, vacía. Y él sabía, incluso mientras las palabras salían de su boca, que estaba mintiendo. Él no se daba cuenta de nada. Pasaba los días enterrado en el trabajo y en planes de expansión, mientras la vida real sucedía en esa casa sin él. «Entonces dime», dijo Elena. Y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin ningún esfuerzo por secarlas. «Dime, ¿cuándo fue la última vez que los viste correr hacia mí de la forma en que corren hacia ella cada mañana cuando entra por esa puerta? Dime cuándo fue la última vez que me viste calmarlos cuando estaban alterados. Dime, ¿cuándo fue la última vez que realmente prestaste atención a lo que sucede dentro de esta casa? Esta casa que pagas, pero que no conoces de verdad». Daniel abrió la boca. Ningún sonido salió, porque en el fondo sabía que no tenía respuesta. Sabía que Elena tenía razón, y su silencio confirmó todo lo que ella había dicho. Pero entonces, y nadie esperaba esto, María habló. «Yo te veo con ellos», dijo María en voz baja. Daniel y Elena la miraron al mismo tiempo, sorprendidos. «Veo cómo lo intentas. Te veo de pie en la puerta de su habitación temprano por la mañana, antes de salir, mirándolos dormir. Te veo llegar a casa y preguntarme cómo fue su día, qué comieron, si se portaron bien. Me doy cuenta de todo eso». «Entonces te das cuenta de que lo intento», dijo Elena, con la voz quebrada ahora, despojada de toda la rabia, quedando apenas cansancio y una tristeza que parecía no tener fondo. «¿Te das cuenta de que me despierto cada mañana e intento ser una buena madre, incluso cuando es difícil, incluso cuando no me sale de forma natural y aún así no funciona? ¿Eso no te dice nada sobre cómo me siento?». María respiró hondo antes de responder, reuniendo el valor para decir algo que sabía que podría empeorarlo todo, pero que necesitaba ser dicho. «Me dice que necesitas ayuda. Me dice que algo está pasando que no puedes resolver sola, pero no me dice que no los amas, porque veo eso en tus ojos cada santo día. Los amas, solo que aún no sabes cómo demostrarlo de una forma que ellos puedan entender». ¿Y qué dijo Elena a continuación? «Ese es el momento que lo cambió todo. Pero debería poder hacerlo sola», susurró Elena. Y ahora estaba llorando de verdad, con los hombros sacudiéndose por sollozos que ya no podía contener. La cuidadosa compostura que había mantenido durante meses, tal vez años, finalmente desmoronándose allí mismo en el patio bajo el sol de la tarde. «Soy su madre. Debería ser natural, debería ser instintivo. Todo el mundo dice que es la cosa más fácil y más bonita del mundo. Cualquier otra madre hace que parezca muy fácil. Y para mí, nada es fácil. Cada santo día me despierto y me preparo mentalmente como si fuera a una batalla, y finjo que todo está bien, pero no lo está. Y cuanto más lo intento, peor se pone. Más se alejan de mí, más la buscan a ella». Daniel dejó caer la carpeta de su mano sobre el césped, sin siquiera darse cuenta. Dio otro paso hacia Elena, extendiendo la mano, queriendo consolarla, pero sin saber cómo. «¿Por qué nunca me contaste esto?», preguntó casi en un susurro,
con la voz pesada por la culpa y por una comprensión tardía que dolía precisamente por haber tardado tanto en llegar. «Porque me daba vergüenza», respondió Elena, secándose las lágrimas con fuerza del rostro. «Porque todo el mundo espera que la maternidad sea automática, que sea instinto, la cosa más natural del mundo. Y cuando no lo es, te sientes la peor persona viva, te sientes rota. Miras a otras madres en el parque o a la salida del colegio y ves cómo se conectan con sus hijos con tanta facilidad, como todo parece natural, y piensas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo sentir lo mismo? ¿Por qué tengo que luchar tanto para hacer lo que debería surgir de forma natural? Ahora entiende lo siguiente. Lo que Elena estaba describiendo, esa guerra invisible que venía librando en silencio durante años. Millones de madres pasan exactamente por lo mismo y nunca dicen una palabra. Quédate conmigo, porque lo que pasa ahora es algo que todo padre y toda madre necesita escuchar. El pequeño Lucas levantó la cabeza del hombro de María por primera vez. Sus grandes ojos miraron en dirección a Elena. Enrique aflojó el agarre del cuello de María levemente, sintiendo que algo en el aire había cambiado, que la tensión se había transformado en otra cosa completamente diferente. «Te quieren», dijo María suavemente, con voz amable ahora, sin la firmeza defensiva de antes. «Son demasiado pequeños para saber cómo demostrarlo. Y tal vez tú aún no sepas cómo recibirlo, porque estás esperando que se vea de una forma específica. Pero eso no significa que no exista. No significa que no sea real». Elena miró a sus hijos por primera vez desde que la confrontación había comenzado realmente. Miró de verdad, sin las capas habituales de frustración y pánico que nublaban todo, y algo en su rostro cambió. Su expresión se volvió menos desesperada, pero también más triste. Una tristeza profunda y antigua, de un lugar que había intentado esconder hasta de sí misma. «No sé cómo arreglar esto», dijo Elena, mirando a Daniel con una expresión que él nunca había visto antes, una vulnerabilidad completa y aterradora. «No sé qué hacer. No sé cómo ser la madre que necesitan. Me despierto todos los días queriendo ser mejor, esforzándome más, pero al final de cada día miro hacia atrás y veo que he vuelto a fallar, que no he logrado conectarme de verdad, y eso me está destruyendo por dentro». Daniel puso su mano en el hombro de Elena y la sintió temblar bajo su toque. «Entonces, resolveremos esto juntos», dijo él. Y había una firmeza en su voz que no estaba allí antes. «Debería haber visto esto antes. Debería haberte prestado atención a ti, no solo a los negocios. Pero lo estoy viendo ahora, y encontraremos un camino, juntos, de la forma en que debería haber sido desde el principio». «Nunca es tarde para pedir ayuda», dijo María en voz baja. No había juicio en su voz, ninguna superioridad, solo compasión genuina. «Mi madre pasó por algo muy parecido después de que naciera mi hermano menor. Pasó meses sin poder conectarse con él, sin poder sentir ese amor automático que todo el mundo decía que debía sentir. Tardó años en admitirlo a alguien. Y siempre decía después que su único remordimiento de verdad fue no haber hablado antes, no haber dejado que alguien la ayudara cuando aún era pronto, porque dejar que aquello creciera solo dentro de ella casi destruyó a toda nuestra familia». Elena se secó más lágrimas del rostro y miró a María de una manera diferente ahora, no con rabia o celos, sino con algo que parecía gratitud mezclada con tristeza. Miró a los niños, aún agarrados a María, pero ahora observando a su madre con ojos grandes y curiosos, y tal vez con algo que podría ser esperanza. Luego miró a Daniel, cuya mano en su hombro decía que no iba a dejarla enfrentar eso sola nunca más. «Necesito ayuda», dijo Elena. Y esas fueron las palabras más difíciles que jamás había pronunciado en toda su vida, pero también las más liberadoras, porque finalmente abrieron la puerta a un cambio de verdad. María aflojó los brazos alrededor de los niños lentamente, manteniendo las manos con delicadeza en sus pequeños hombros. Enrique dio un paso pequeño y vacilante en dirección a Elena, mirándola con ojos inciertos. Lucas siguió a su hermano, los dos moviéndose juntos de la forma en que siempre lo hacían, y se detuvieron a mitad de camino entre María y Elena, como si esperaran una señal de que era seguro continuar. Elena se agachó despacio, doblando las rodillas hasta quedar a su altura, y abrió los brazos hacia sus hijos. Y había algo diferente en ella ahora, algo más abierto, más vulnerable, menos perfecto, pero mucho más real. Los niños la miraron, luego volvieron a mirar a María, que asintió dándoles ánimos. Caminaron los pasos finales y llegaron hasta Elena.
Ella los abrazó, no con la precisión técnica de alguien que cumple un papel, sino con la imperfección genuina de alguien que realmente lo estaba intentando por primera vez sin ocultar lo difícil que era. Daniel se quedó allí mirando, su esposa arrodillada sobre la piedra caliente, sosteniendo a sus 2 hijos que finalmente habían ido hacia ella sin miedo. Y María, unos pasos atrás, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes, y entendió que aquello era solo el comienzo. El camino sería largo y difícil. No habría una solución mágica, pero por primera vez en mucho tiempo, por fin caminaban en la dirección correcta, mirando finalmente al problema en lugar de fingir que no existía. «Vamos a necesitar ayuda profesional», dijo Daniel, rompiendo el emocionado silencio. «Alguien que entienda esto. Alguien que pueda ayudarte a comprender qué está pasando y cómo superarlo». Elena asintió sin soltar a los niños. «Llamaré mañana a primera hora», dijo. Su voz aún temblaba, pero era firme en su intención. «Porque no quiero seguir viviendo así. No quiero que crezcan creyendo que su madre no los quiere lo suficiente. Quiero arreglar esto mientras aún haya tiempo». Los días siguientes fueron extraños de una forma que Daniel no lograba describir del todo. En la superficie, la casa continuó funcionando con normalidad. Las mismas rutinas, los mismos horarios, María llegando a las 8, saliendo a las 5, comidas a su hora, los niños despertándose y durmiéndose a las horas de siempre, pero por debajo algo había cambiado. Había una nueva tensión en el aire, no exactamente mala, pero incómoda, como si todos estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo tras haberse roto unos huesos que ni sabían que los sostenían. Elena hizo la llamada a la mañana siguiente, un sábado, sentada sola en la cocina con un café que apenas tocó, marcando un número que había guardado en el móvil años atrás con un asterisco al lado. Una amiga le había mencionado aquella clínica una vez durante un almuerzo, en una conversación sobre las dificultades de la maternidad. Elena había guardado el número, pero nunca tuvo el valor de usarlo, porque llamar significaba admitir que algo iba realmente mal, y no estaba preparada para eso hasta ahora. La recepcionista fue amable y profesional. Le explicó que la clínica trabajaba con un equipo que incluía psicólogos, psiquiatras y terapeutas especializados en salud mental materna. Aunque ya haya pasado algún tiempo desde el parto, dijo la recepcionista, estos problemas pueden aparecer meses o incluso años después. No se preocupe por el tiempo. Lo importante es que usted está buscando ayuda ahora. Elena programó una cita para el jueves por la tarde con una psicóloga llamada doctora Ana Beatriz. Ahora bien, ¿qué descubre Elena en esa consulta? Esa es la parte de la historia que se quedará contigo mucho tiempo después de que este vídeo termine. Me dijo que no importa cuánto tiempo haya pasado, le contó Elena a Daniel el martes por la noche. Estaban acostados en la cama con las luces apagadas, hablando a oscuras de la manera en que no lo habían hecho en años. Tal vez no desde antes de que nacieran los gemelos, cuando aún tenían energía para largas conversaciones sobre todo y nada. Dijo que este tipo de cosas puede aparecer meses o incluso años después del parto, que cada persona lo procesa de un modo diferente, que no existe fecha de caducidad para buscar ayuda. Daniel se giró hacia ella en la oscuridad, apenas capaz de distinguir su silueta en la tenue luz que se filtraba por las cortinas. «¿Cómo te sientes respecto a la consulta?», le preguntó. Una pregunta sencilla que conllevaba un peso enorme, porque era la primera vez en mucho tiempo que él genuinamente quería conocer la verdadera respuesta. Aterrorizada, respondió Elena tras una pausa. La cruda honestidad de esa sola palabra decía más de lo que podría hacer cualquier explicación larga. Aterrorizada de descubrir que hay algo que está seriamente mal en mí. Aterrorizada de escuchar que soy una madre horrible y que no tengo arreglo. Aterrorizada de no tener solución y tener que vivir así para siempre. Pero también, y esto es extraño y contradictorio, un poco aliviada por estar finalmente haciendo algo concreto, en lugar de limitarme a fingir que todo va bien y esperar que mejore por sí solo. Daniel extendió la mano en la oscuridad hasta encontrar la de ella, entrelazando los dedos, algo que solían hacer cuando empezaban a salir, pero que se había perdido en algún lugar a lo largo de los años. «Iré contigo», dijo Daniel. No era una pregunta. «Quiero que entres en la consulta conmigo», dijo Elena, con la voz temblando levemente. «Quiero que escuches todo lo que ella diga, porque no sé si seré capaz de explicarlo todo cuando lleguemos a casa. No sé si podré traducirlo en palabras después». La consulta tuvo lugar el jueves, en una moderna clínica de un barrio madrileño tranquilo, un edificio de 3 plantas, con una acogedora recepción que parecía más un salón que un consultorio médico. Sofás cómodos, iluminación suave, plantas en cada esquina.
Daniel se quedó en la sala de espera durante 40 minutos antes de que la doctora Ana Beatriz, una mujer de unos 50 y tantos años, de ojos amables y una expresión que transmitía calidez sin ser condescendiente, apareciera en la puerta y le invitara a pasar. Elena estaba sentada en el sofá dentro de una sala que parecía más una biblioteca privada que un consultorio tradicional. Estanterías en las paredes, un gran ventanal que daba a un pequeño jardín. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar, pero su rostro parecía diferente, menos tenso, menos defensivo que cuando había entrado. Le estaba explicando a Elena, empezó la doctora Ana Beatriz, que lo que ella está viviendo tiene un nombre médico reconocido, causas identificables y bien estudiadas. Y lo que es más importante, un tratamiento eficaz con altas tasas de éxito cuando se hace correctamente. Daniel se sentó y tomó la mano de Elena sin pensar. Y aquí es donde la verdad finalmente sale a la luz. La verdad que había estado escondida tras todo el dolor, la culpa y el silencio durante 3 largos años. El término clínico es depresión posparto tardía, continuó la doctora Ana Beatriz. Pero déjeme explicárselo de forma sencilla. El cerebro de Elena pasó por enormes cambios químicos y hormonales durante y después del embarazo de los gemelos. Cambios que afectan a los neurotransmisores, particularmente a la serotonina y a la dopamina, que regulan el estado de ánimo y la capacidad de formar conexiones emocionales. Hizo una pausa, dibujando esquemas simples en un bloc de notas para ilustrarlo. Normalmente estos cambios se equilibran de forma natural con el tiempo. El cuerpo dispone de mecanismos que se encargan de ello, pero en algunos casos, y esto no es culpa de nadie, ese equilibrio no se produce por sí solo. Esto crea una dificultad real, concreta y biológica, para sentir y expresar las emociones como uno desea, para formar los vínculos que deberían parecer instintivos. Entonces, no es porque yo sea una mala persona, dijo Elena, y su voz sonó casi como una pregunta, como si aún no pudiera creer del todo lo que estaba escuchando. ¿No es porque no quiera lo suficiente a mis hijos? No, dijo la doctora Ana Beatriz con una certeza amable, pero absoluta, mirando directamente a los ojos de Elena. Esto no tiene nada que ver con el carácter, la fuerza de voluntad o lo mucho que te esfuerces. Podrías esforzarte 1000 veces más, dedicar cada hora de cada día, y aún así no se resolvería solo. Porque el problema no es tu esfuerzo ni tu amor, que sé que es real. El problema es la química cerebral que no está funcionando como debería. Esto no es un fracaso moral, es una condición médica y puede ser tratada. Daniel sintió un pinchazo en el pecho. Alivio porque hubiera una respuesta, pero una culpa abrumadora por no haberlo visto antes. El tratamiento implicará que varias cosas funcionen de forma conjunta, explicó la doctora Ana Beatriz, volviendo a su bloc de notas. Primero, medicación adecuada. Un antidepresivo específico que ayuda a reequilibrar los neurotransmisores que están desregulados. Es seguro y bien tolerado. Hizo una pausa para comprobar si ambos lo estaban entendiendo. Segundo, terapia semanal regular, al menos al principio, para trabajar no solo los síntomas inmediatos, sino todo el peso emocional que Elena ha cargado sola durante 3 años, toda la culpa, la vergüenza y los sentimientos de insuficiencia que se acumularon y crearon capas adicionales de sufrimiento sobre el problema químico original. Y tercero, dijo la doctora Ana Beatriz, mirando ahora directamente a Daniel con una expresión que dejaba claro que esta parte iba dirigida específicamente a él, apoyo familiar real y estructurado. No solo buenas intenciones abstractas, sino cambios concretos y prácticos en la forma en que se dividen las responsabilidades y en cómo funcionan como familia en el día a día. Daniel asintió de inmediato. Haré lo que haga falta. Sé que fallé mucho a la hora de estar presente antes, pero eso cambia ahora de forma concreta. Voy a reestructurar mi trabajo por completo. Delegaré parte de las reuniones. Estar en casa de verdad, no solo presente físicamente, sino emocionalmente disponible. Salieron de la clínica 2 horas después con una receta médica doblada en el bolsillo de Elena, 4 sesiones de terapia ya programadas y una lista impresa de recursos adicionales. Libros recomendados, grupos de apoyo para padres que se reunían 2 veces al mes allí cerca. En el camino de vuelta a casa, en el tráfico del final de la tarde, Elena permaneció en silencio durante un buen rato, observando a la gente en la acera y los edificios que pasaban. Daniel respetó el silencio, comprendiendo que ella lo estaba procesando todo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Elena finalmente, cuando estaban parados en un semáforo en rojo a 2 manzanas de casa. Es que por primera vez alguien realmente me cree.
que no me lo estoy inventando, ni exagerando, ni siendo dramática, que lo que siento es real y válido, y merece ser tomado en serio. Daniel se giró para mirarla y vio lágrimas cayendo en silencio por su rostro. Pero estas no eran lágrimas de desesperación como en el patio. Eran lágrimas de alivio, del tipo que llega cuando un peso que has cargado sola durante demasiado tiempo por fin se comparte. «Te creo», dijo Daniel. Sus propios ojos estaban húmedos. «Debería haberte creído antes. Debería haberme dado cuenta antes. Pero te creo ahora. Y vamos a superar esto juntos». Pero la verdadera pregunta era, ¿iba a funcionar de verdad el tratamiento? ¿Lograría Elena construir con sus hijos la conexión que tan desesperadamente deseaba? Quédate conmigo, porque lo que pasa en las próximas semanas te dará esperanza o te romperá el corazón. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños ajustes constantes, cambios que individualmente parecían insignificantes, pero que juntos estaban formando una nueva estructura familiar, una nueva forma de funcionar, diferente a la de antes, pero con el potencial de ser más sana y más honesta. Daniel empezó a trabajar desde casa 3 días a la semana, montando una oficina en una habitación extra en el piso de arriba, para estar disponible a lo largo del día, siempre que Elena necesitara un momento para respirar. María continuó con su horario habitual, de 8 a 5, manteniendo la rutina establecida porque unos cambios drásticos podrían confundir a los niños. Pero su papel había cambiado de una forma que todos podían sentir. Ya no era solo la persona que cuidaba a los niños mientras Elena estaba ocupada en otro lugar. Se había convertido en un puente, ayudando a Elena a encontrar formas prácticas de conectarse con Enrique y Lucas que funcionaran para todos. «Intenta sentarte en el suelo con ellos», sugirió un martes por la tarde, cuando Elena intentaba que los niños se interesaran por un juego de encajar formas que había comprado en una tienda de juguetes educativos. «Olvídate del juego por ahora. Solo siéntate ahí y deja que te enseñen lo que quieren hacer. Deja que ellos lideren sin intentar que sea algo educativo o productivo». Elena dudó. Sentarse en el suelo y jugar sin ningún propósito le parecía una pérdida de tiempo cuando había tantas cosas que los niños necesitaban aprender, pero se obligó a hacerlo de todos modos, confiando en el consejo de María. Se agachó en la suave alfombra de la sala de juegos, donde los niños estaban apilando bloques de madera. Enrique la miró con genuina sorpresa, con los ojos muy abiertos, como si no esperara verla allí a su nivel, en lugar de estar mirando desde el sofá. Tras un momento de vacilación, él le extendió un bloque azul con una tímida sonrisa que hizo que el corazón de Elena se encogiera de una forma agradable por primera vez en mucho tiempo. Ni ansiedad, ni miedo. Algo que podría ser el inicio de una conexión de verdad. «Gracias», dijo Elena en voz baja, cogiendo el bloque con cuidado, como si fuera algo precioso, y colocándolo en lo alto de la torre tambaleante que Lucas estaba construyendo con una intensa concentración. Se quedaron allí durante 20 minutos apilando bloques, derribándolos, riendo cuando se esparcían, construyendo de nuevo, sin conversaciones profundas, sin lecciones importantes sobre colores o números, solo una presencia compartida, el simple hecho de estar juntos haciendo algo sencillo. Y cuando Elena finalmente se levantó porque le dolían las rodillas, se dio cuenta de algo. Había olvidado por completo preocuparse de si lo estaba haciendo bien o mal. Simplemente había estado allí, sin un juicio interno constante. Y eso era nuevo y aterrador. Y bueno, Daniel había presenciado toda la escena desde la puerta sin decir una palabra. Cuando Elena pasó junto a él de camino a la cocina, le tocó suavemente el brazo y le susurró solo para que ella lo escuchara. «Estuviste increíble». Eso fue real, y ella le creyó. Le creyó de verdad, de un modo en el que no le habría creído apenas unas semanas antes. La medicación empezó a mostrar efectos perceptibles después de 3 semanas. No de forma drástica o repentina, no como alguien que enciende una luz brillante, sino de forma gradual, sutil, acumulándose día tras día. Elena se dio cuenta una mañana de que había pasado toda la mañana con los niños. Desayuno, juegos, lectura de cuentos, sin sentir ese agotamiento emocional profundo y pesado que solía hacer que cada minuto pareciera eterno. Se dio cuenta otro día de que cuando Enrique corrió hacia ella llorando porque se había raspado la rodilla en el patio, lo consoló instintivamente, sin tener que pensar conscientemente en cada paso. Su cuerpo simplemente supo qué hacer. ¿Está funcionando?, le preguntó a Daniel una noche, acostada en la cama a oscuras. Su nuevo ritual de conversar antes de dormir. No puedo explicar exactamente cómo es, pero es como si estuviera saliendo lentamente a rastras de debajo de una pesada manta que ni siquiera sabía que estaba allí,
porque llevaba tanto tiempo debajo de ella que el no poder respirar bien se había convertido en lo normal. Las sesiones semanales de terapia con la doctora Ana Beatriz continuaban cada jueves a las 3. Elena empezó poco a poco a hablar de cosas que había mantenido encerradas en su interior durante años. No solo sobre los niños, sino sobre las expectativas que arrastraba desde la infancia, sobre la presión interna y externa para ser perfecta en todo, sobre haber crecido en una casa donde mostrar debilidad o pedir ayuda se consideraba un defecto de carácter. Habló sobre cómo su propia madre había sido emocionalmente distante durante toda su infancia, ofreciendo cuidados prácticos, pero nunca afecto genuino ni una conexión emocional real. Y cómo se había jurado a sí misma cuando se quedó embarazada que sería completamente diferente con sus propios hijos, cálida, presente, conectada, pero había terminado repitiendo sin darse cuenta algunos de los mismos patrones que odiaba de su propia crianza. La toma de conciencia es siempre el primer paso esencial, decía la doctora Ana Beatriz durante las sesiones. Entender de dónde vienen nuestros sentimientos, reconocer los patrones que estamos repitiendo y el porqué de ello ayuda enormemente a desarmar el poder automático que estas cosas tienen sobre nosotros. Daniel fue invitado a participar en algunas sesiones, no en todas, porque Elena necesitaba su espacio, sino en sesiones específicas, centradas en la relación entre ambos. Fue difícil e incómodo para Daniel escuchar a Elena hablar abiertamente sobre cómo se había sentido sola y abandonada, aún estando casada y viviendo en la misma casa, sobre cómo había interpretado su ausencia emocional y física como desinterés o rechazo. Pero él lo escuchó todo sin defenderse, solo absorbiéndolo, intentando comprender realmente la perspectiva de ella, incluso cuando dolía darse cuenta de lo mucho que había fallado, sin saber jamás que lo estaba haciendo. Los niños también notaron los cambios, de la forma en que los niños siempre se dan cuenta. Enrique empezó a buscar a Elena con más frecuencia, no solo cuando necesitaba algo, sino solo para enseñarle cosas, trayéndole dibujos, pidiendo que lo cogiera en brazos cuando estaba cansado. Pequeños momentos del día a día que llevaba años haciendo de forma natural con María, pero que en algún momento había dejado de hacer con Elena. Cuando sintió, de esa forma inconsciente en la que los niños lo sienten todo, que ella no lograba responder de la misma manera. Y una noche, en un tranquilo jueves después de la terapia, Enrique se subió al sofá al lado de Elena, sin que le llamaran. Apoyó la cabeza en el brazo de su madre y susurró: «Mamá, quédate». 2 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para quebrarla de la mejor manera posible. Elena contuvo la respiración. Luego le pasó el brazo por encima, lo atrajo hacia ella y le susurró a su vez: «No me voy a ir a ninguna parte». Y por primera vez, lo decía de verdad, no como una promesa que esperaba poder cumplir, sino como una verdad en la que finalmente creía. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para no perderte nunca una historia. Y recuerda, pedir ayuda no es debilidad, es la cosa más valiente que harás en la vida.